Señores y señores, tengan ustedes nuevamente buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nuevamente acá en nuestro programa Línea Directa queremos abordar un problema crucial que atraviesa la sociedad ecuatoriana a través de la pospandemia. Vamos a tratar un tema muy especial y que sería de ayuda mutua para la colectividad, como es la salud mental. Para esta oportunidad tenemos al psicólogo Santiago Pillajo, psicólogo clínico de la Fundación Vida Plena. Bienvenido, Santiago, ¿cómo está usted? Bienvenido a los micrófonos de Global TV Ecuador. Bueno, muy buenos días, gracias a todos los oyentes, a todas las personas que nos miran de todas partes del mundo. Pues nada, es un placer compartir el día de hoy este tema tan importante y crucial como lo mencionas, Carlos, acerca de la depresión. Hablaremos de algunos factores de riesgo, factores como qué podemos hacer como familiares, como amigos o como personas que estemos padeciendo en este momento acerca de esto. Más bien, gracias por darles a ustedes, a Global TV, la oportunidad de poder abrir estos campos, abrir estos espacios para hablar de estos temas que son de mucha importancia para la sociedad actual. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, pues vamos entrando en la temática sobre qué es la depresión, cómo se le diagnostica, cuáles son sus principales causas y cómo detectar a una persona que está con depresión en la parte fisiológica del funcionamiento tanto de la dopamina, la serotonina. ¿Cómo se puede esto detectar y cómo podemos ayudar a las personas que están con depresión? Conceptualicemos, ¿qué es una depresión? Si podemos conceptualizar, yo creo que es importante ver también los antecedentes históricos, ¿no? Desde dónde nace esta propuesta, este concepto. Entonces, desde las bases hablan desde la antigüedad. Ya hemos hablado de este tema, quizás no con el mismo nombre. Grandes autores filósofos como Hipócrates pues decía que esta forma de ver la vida desde una desmotivación, desde una sin sentir placer en hacer nada, pues ya existía en ese tiempo, y él lo denominaba la melancolía. Entonces, pasan los años, esto se empieza a crear un problema ya en índole social. Durante la época medieval, pues esto se lo tomaba más desde el lado espiritual, desde el lado de, si es que tengo un problema, pues tienes que recurrir solamente a un Dios. Y si es que tenías como estos síntomas que vamos a hablar más adelante de depresivos o de tristeza, ya lo asociaban inmediatamente a una falla espiritual. Más adelante pues empiezan a ya darse conceptos, después en el Renacimiento, por Pinel, por Meyer, por Kraepelin, quienes son autores que hablan de, ya pasa en este término de melancolía al término más de depresión. Y eso por el lado de la antigüedad, ¿no? Mira, el oscurantismo en la época de la Inquisición, ¿cómo se manejaba la depresión ahí? Creo que la gente era bien complicada. Si nos puedes poner un poquito el contexto histórico. En el oscurantismo era muy frecuente ver a personas que cuando tenían problemas, entendiendo el contexto en el que se desenvolvía, tenían que simplemente regirse al sentido de la fe, al sentido de en ese tiempo de la cristianidad, que es el regirse a un Dios. Y esto daba muy pocas cabidas hacia lugares en los que ellos puedan expresar las emociones. Casi siempre el único razonamiento o la única forma en la que puedes salir de este problema de tristeza es buscando a Dios. No había ningún otro concepto. Recordemos que en ese tiempo pues este tema científico se ve muy infravalorado, minusvalorizado. Entonces ese es como el traspaso que se da, ¿no? Y ahora cuando vuelve el renacentismo, ya con esto de poner al humano en prioridad, pues ya empiezan a verse otros ejes y otros términos. Bueno, qué interesante cómo va evolucionando la depresión, ¿no? Pero bueno, ahora también a través de la Biblia, a través de los salmos también se cura la depresión. Hay muchos pastores también que hablan de esto, entre la religión y la cura de la depresión, por no tener a Dios en nuestro ser, dice. Pero bueno, adelantemos un poquito. Mira, las causas de la depresión, cómo detectar a una persona que está con depresión. Miren, en la pospandemia pasó un sinnúmero de cosas que básicamente como que las personas tendían a deprimirse, estar encerrados bastante tiempo. Bueno, se colapsó todo, ¿no? En la pospandemia se está ya visibilizando, ¿no?, esto como un problema de salud mental, pese que todavía el Estado no tiene políticas claras sobre la depresión. Sí, bueno, esta primera parte, dentro de la persona se rige, es un triángulo, donde funciona lo físico, lo mental y lo espiritual.
muchos autores hablan de que para que podamos tener una estabilidad emocional, las tres cosas deben ir equilibradas. Yo no voy a poder tener beneficencia física si no tengo emocional. Y la espiritual, como claramente tú también pones el ejemplo de los pastores, de las iglesias, es una parte muy importante en el ser humano. Es fundamental para nuestro bienestar. Muchas veces, cuando no tenemos herramientas para gestión emocional cognitiva, el recurrir hacia una oración, hacia un rezo, hacia uno de estos rituales para estar conectados con la espiritualidad, cualquiera que está afuera, ayuda muchísimo a que los niveles de depresión o del momento difícil que estamos pasando, pues sean más llevaderos. Entonces, muy importante. Y pues aquí... Mira, yo quería decir, Santiago, la parte, una persona que no tiene mucha espiritualidad tiende más frecuente a tener depresión, porque mira, la oración, ¿no? Genera mucho poder, ¿no? O sea, el estarte contactando con, porque bueno, han salido nuevas tendencias ahora, ¿no? Que te contactas con el universo, comulgas con el universo, por una parte, ¿no? Por otra parte, la parte espiritual, la parte de Dios, y como un ser que está en nuestro... Bueno, es tan complejo esto de entender la parte y cómo funciona la parte cerebral, ¿no? de la depresión. Sí, el hecho que, bueno, nosotros trabajamos en grupos de apoyo y algo que siempre se recalca es que muchas veces a las personas e incluso a nosotros, cuando estamos en problemas difíciles, recorremos a siempre un ente espiritual mayor. Este ente espiritual nos produce esta paz, este bienestar que muchas veces no encontramos en lo terrenal. Entonces ahí es tan importante y claro, siempre se habla del respeto a cualquier creencia que tenga la persona. Si cree en cualquier tipo de Dios, en Dios como cristiánico que nos han enseñado o en cualquier otro tipo, pues se respeta porque le está beneficiando a la persona a salir del problema en el que está viviendo actualmente. Entonces sí es muy importante que podamos también considerar eso importante. Ya, bueno, en todo caso vamos con el diagnóstico de la depresión. Un poquito, a ver, veamos a qué personas de cierta edad ataca más, a los niños, a los adolescentes, manejemos alguna data, en especial a los senexentes, y básicamente cómo enfrentar esto. Ya, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la edad promedio en la que más ataca esta depresión, bueno, hablaremos un poco más adelante cómo distinguir, ¿no? Depresión, de tristeza, de episodios. Vamos con eso, tú pero, eres especialista. En este momento, como el data es que se da entre 15 a 45 años el mayor porcentaje de personas con este diagnóstico. ¿Los niños no tienen depresión? Los niños. ¿O son casos especiales? Es muy difícil detectar en un niño este diagnóstico como tal de depresión, porque el niño todavía está en constante desarrollo, está formando su personalidad, y eso va muy ligado a las redes en las que se está criando, patrones familiares, la escolaridad. Entonces, la autoestima que se está alimentando del niño. Entonces, es muy difícil como diagnosticar a un niño con depresión. Hay casos, y hablaremos más adelante de estas causas que se dan, por qué se da, porque es multifactorial. Entonces, algo que puede generar en un niño un nivel como bajo de energía, que está triste todo el tiempo, en términos psicológicos se llama anedonia, pero puede ser por algo más genético. Entonces, eso ya es algo que hay que evaluarlo con un profesional de salud, pero como tal, diagnosticar a un niño con depresión no es como lo recomendable o no es lo práctico por este momento en las actualizaciones y en las investigaciones que se han hecho hasta ahora, ¿ya? Ahora, volviendo al tema también de diferenciar, como muchas veces por redes sociales se ha normalizado el escuchar como, si tienes esto, estás triste el tiempo, lloras mucho, o estás en un problema, tienes depresión, o incluso se toma mucho con humor, ¿no? Como, es que estoy deprimido y por eso, no vine a clases, no hago deberes, X cosas. Entonces, algo que tener mucho cuidado es en cómo nosotros recibimos la información que estamos captando por redes sociales. No todas las personas tenemos depresión y no todas las personas que estén pasando por un momento están deprimidas. Aquí hay que tener dos conceptos claros que vamos a hablar hoy. Y es un estado de tristeza, un episodio depresivo y la depresión como tal. Un episodio de tristeza es: ok, hoy me levanté, resulta que tuve un conflicto con mi mamá, nos peleamos, pues en este momento me produce ira, irritabilidad, tal vez por el enojo dije algunas palabras que no debí decir,
Y eso me produce tristeza. Pero es un episodio de tristeza. ¿Y cómo te das cuenta? Porque la intensidad te dura de 15 a 20 minutos. Es el tiempo que te da el rango de esta emoción fuerte. Que no es positiva ni es negativa, es una emoción humana. ¿De acuerdo? Yeah. Y ahora, ¿qué pasa cuando no estamos entrando en contacto con esa tristeza o ese dolor? Que yo siempre les pongo a los pacientes este ejemplo de una olla de presión. ¿Por qué le da la tristeza extrema? Ya, exacto. Entonces, ¿casos endógenos, exógenos? ¿Qué es lo ya, que...? las causas. Bueno, como para finalizar la idea para que no se me vaya. Dale. Entonces, digamos, yo tengo este episodio de me peleé con mi mamá, discutimos, dijimos cosas que tal vez nos hirieron y no lo resuelvo y lo dejo pasar. Y pasa mucho y me pasa mucho en las situaciones que nos conflictamos con alguien, peleamos con alguien y no lo resolvemos, no lo hablamos. Solamente pasamos que pase el tiempo, dejamos que pase el tiempo y al siguiente día, como si nada ha pasado, vuelve la relación. Entonces, eso hace que nuestro cuerpo sea como una olla de presión. Me guardo cosas, me molestan cosas y los guardo y empieza a crecer esa olla de presión. Y si es que no lo trabajamos, pues es exactamente la pregunta que tú hacías. Se hace ya un síntoma ya más depresivo, ya un episodio depresivo. Yeah. Ahora, cuando esto no se sigue trabajando y no entramos en contacto con ese dolor, con esa molestia, puede llegar a un episodio ya diagnosticado como depresión. ¿Ya? Es como el transcurso que sigue este diagnóstico. Y una depresión puede terminar en suicidio. Sí. Si no se trata con anterioridad, porque mira, te pongo algunos casos que ha pasado el puente del Chiche. No, que la gente está ahí, le coge delirios de ansiedad, no sé cómo funciona la depresión, porque dicen que, he conversado con algunas personas, dicen que llega un momento donde se te nubla nada y quieres acabar con tu vida. ¿Cómo es ese proceso que funciona en la parte fisiológica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo evitar también esto? Ya, como partiendo del mismo ejemplo de la olla de presión, imaginemos ya, está tan que empieza a pitar, ¿no? Pi, pi, pi. Explotamos. Las personas explotamos de diferentes maneras. Hay personas que explotan gritando a todo, insultando a todo, rompiéndose, lastimándose, y también hay personas que explotan pues atentando contra su vida, ¿ya? Ahora, esto no es un episodio aislado. Como decimos, es un proceso. Entonces no quiere decir que hoy me pasó algo en la mañana que me disgustó y me causó un problema, entonces en la tarde ya voy a tener pensamientos suicidas. Normalmente no pasa así, al menos de que haya un trastorno orgánico por detrás, pero normalmente no pasa eso. Lo que pasa es que se acumulan tantas tensiones que la persona explota de tantos pensamientos negativos, mayoritariamente, porque el cerebro se ha demostrado con evidencia científica que mayoritariamente es negativo. Entonces explota y se forma la visión de túnel. Una visión de túnel para una persona con depresión y con ideación suicida es que solo imaginemos que estamos en los túneles de, no sé, de sus barrios, de sus casas. Vamos a poner el ejemplo de los túneles de aquí de San Diego, en el caso de Quito. Esto es antes de que pueda pasarse a la depresión, que tiene una visión de túnel. Para el suicidio. Tiene la depresión, que son estos síntomas que vamos a hablarlos, vamos a verlos desde un ejemplo. Entonces veo que el problema que tengo no tiene solución. No tengo redes de apoyo, no tengo sentido de pertenencia en ningún lado, no tengo a nadie que me sostenga, no tengo un pilar. Entonces, la única visión que tengo es de suicidio. Y esto es acumulativo, y son 3 fases las que tiene este comportamiento. Es la idea de muerte como descanso. Quiero eliminar el dolor, quiero acabar con este pensamiento, ya no puedo con este pensamiento. Entonces tengo la idea de descanso. Después viene el deseo de muerte y después viene la ideación como tal. ¿Ya? Hablamos de ideación, que es el primer paso para detectar a una persona que tiene un problema que tiene algún problema depresivo y que puede tener una primero pasa por la idea. Ideación, ajá. Ideación. ¿Y cuál es la ideación? Descansar, acabar con el sufrimiento. O sea, la persona que está en ese sentido con esta ideación que tú manifiestas, ¿cómo poder ayudarle ahí cuando ya empieza eso? ¿Cómo detectarla más claro, ¿no? ¿Cómo diagnosticarla para que no vaya en este proceso y termine en suicidio? Ya. Una vez que viene la ideación, nosotros como familiares o como personas cercanas de personas que están pasando un problema y que sabemos que están pasando un problema, es importante siempre el escuchar las señales de alerta. Las personas que tienen ideación lo dicen, así sea en tono de juego, de broma, entre comillas, tienden a decirlo porque necesitan, inconscientemente muchas veces buscan ese apoyo. Y lo dicen de broma y a veces las personas, se ha escuchado mucho en padres, también les recomiendo que puedan tener mucho ojo en los discursos de sus hijos porque se escucha, no, solo quiere llamar la atención o solo está en su época del burro, cuando no es así, cuando hay una idea muy fuerte de atentar contra su vida. Ya.
Ya, pero en todo caso hay que estar muy atento a estas señales que puedan dar toda persona y tiene que ver mucho con la parte del léxico de su comunicación. Tal vez hay una introspección de estas personas para tratar de comenzar a idear y tratar de ayudar, ¿no? La alimentación tiene mucho que ver con esto porque dice que se bajan algunas. Si nos puedes poner un poquito en contexto, se bajan algunas vitaminas. Solo como para cerrar la idea anterior, cuando hablamos de ideación, hay también tener en cuenta de que hay 3 fases en eso, ¿no? Una es la idea del suicidio, la segunda ya es la planificación. ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué, amigos? Les cuento que voy a dejar una carta, o encuentro cartas de mi hijo escritos en su cuarto, donde me dice que el viernes a las 3 de la tarde pues va a atentar contra su vida. Entonces en esta planificación ya podemos ver la hora, el día y el método que va a usar. Estadísticamente el método que más se usa pues son métodos de lanzarse del puente, como mayoritariamente aquí, los disparos y los ahorcamientos, ¿ya? Entonces, cuando una persona esté pasando por un problema difícil y detectemos que tiene pensamientos suicidas, es importantísimo tener factores de control en eso. Por ejemplo, si una persona está con un pensamiento suicida y una planificación de lanzarse de un puente, pues no vamos a dejar que la persona pase los puentes sola. ¿De acuerdo? Es acompañar. El proceso familiar quizás no es darle herramientas porque quizás no podemos o no sabemos, porque es difícil en un contexto en el que no hay como esta gestión emocional de tener las herramientas, pero sí el acompañar. Entonces, el quitar de medicamentos que estén a su alcance, el quitarle sogas que puedan hacerse, que puedan mismo hacerse daño. Todos estos factores que es como preventivos más. Mira, el factor comunicacional juega un papel importantísimo en esto, ¿no? Siempre estar en contacto con las personas que tal vez ya estén muy tristes, de poder dialogar, para tratar de auscultar, y la familia tiene que ver mucho en este proceso, en esta forma de tratar de ayudar, el diálogo, el solventar problemas, tensiones que se puedan haber, la escucha activa. ¿Cómo lo ves Es tú? importante. A ver, aquí entremos un poco a las causas de la depresión. Hay 4 factores como principales, es multifactorial, ¿no? Pero hay 4 factores importantes, que es los factores personales, es decir, qué estoy pasando como el problema actual, los factores sociales, que es cómo la sociedad vea el problema de la depresión, los factores familiares, que es lo que vamos a hablar ahorita de estas crianzas que comentamos, y los factores genéticos, ¿ya? Entonces, en el factor familiar es muy importante que haya una comunicación dentro de la familia. Eso es muy raro que se dé en nuestro contexto, lamentablemente. Es muy frecuente ver cómo personas, el primer hogar donde les ha invalidado sus emociones es en la misma familia, donde cuando un niño o un adolescente dicen, no, es que me siento triste por esto, o termino con mi pareja, o cualquier problema que tengamos, y la familia muchas veces vivimos con esta prisa, ¿no? Y no, ahorita no, estoy trabajando, ahorita no, que estoy atendiendo a tu hermano menor, ahorita no, que estoy cocinando. Entonces no hay esta apertura a una comunicación familiar, y eso hace que la persona, pues como decíamos, se trague las emociones, se trague lo que siente y puede explotar de una forma pues que no quisiéramos, como el suicidio. Mira, cuán importante es quedarse callado, explotar, hablar, no, porque mira, en el proceso de comunicación hay ciertas personas que prefieren quedarse callado, guardarse todo, o explotar. No, sacar todo lo que tienen adentro, llorar, jugar, gritar. Qué importante también es la parte de hacer deporte, de motivarse para salir de la depresión. Sí, muchas veces es muy incómodo, y es muy normal, pero es muy incómodo hablar de situaciones tristes. Entonces, ¿qué hace muchas veces cuando estamos tristes? Que las personas, desde su buena voluntad, lo digo yo, quieren sacarnos de ese sentir, ¿no? Estoy triste, no, entonces vámonos a jugar fútbol, al parque, que salgas de la tristeza. Entonces no estamos entrando en contacto con esa tristeza. Y yo aquí puedo dar una herramienta que usamos en los grupos de apoyo para esto mismo, para el tener esos espacios. Y es que durante la semana, ustedes pueden hacerlo en casa, durante la semana vamos a tener un espacio específico para nosotros, planificado. Hoy, martes, a las 7 de la noche, el tiempo que ustedes decidan, media hora, 1 hora, voy a poder tener ese tiempo para entrar con esas cosas que me disgustaron, con ese dolor que estoy pasando. Si estoy pasando un duelo, con ese duelo. Si estoy pasando un problema, con ese problema. A propósito del duelo, si fallece algún ser querido, entra en el duelo, la depresión puede persistir durante muchos años. ¿Cómo solucionar esto? Mire, la partida de una madre siempre es dolorosa. ¿Qué hacer al respecto? Sí, mira,
Justo ahorita estamos trabajando, bueno, estoy trabajando con unos casos de personas que han padecido sus familias, sus padres en pandemia, ¿ya? Entonces, la muerte siempre va a traer como síntomas de tristeza, depresivos, ¿de acuerdo? Es completamente normal. Entonces, ¿cuándo se vuelve clínicamente ya algo que hay que ya tomarle más consideración? Es cuando el proceso de luto y de duelo pasa desde que fallece la persona aproximadamente 6 meses, ya como es la fase, el tiempo en el que tú tienes que procesar la aceptación, la aceptación del nuevo cambio de vida que estás viviendo. Ahora, cuando eso se agudiza y se pasa de los 6 meses, podemos estar hablando ya de una depresión más profunda, que se denomina una depresión recurrente, ¿ya? Ahora, ¿cómo tú mides este como alargamiento o agudización de la enfermedad? Es porque, para tener claro, la depresión se caracteriza porque tu funcionalidad en la vida o en la generalidad, en lo social, en lo familiar y en lo relacional, se hunde, se va para abajo, se cae. Es muy difícil para las personas que tienen una depresión hacer amigos, conversar. Entonces, si pasan los 6 meses de luto y de duelo y yo aún sigo sin poder tener ganas de ir a trabajar, sin poder disfrutar las cosas que aún puedo vivir, sin poder incluso hablar de la muerte, porque es importante eso, hablar de la muerte durante el periodo de duelo, pues ahí hay que echarle mucho ojo porque se puede estar agudizando la depresión. Y obviamente cuando ya es una depresión más agudizadora, ya de tantos años, ya a veces necesita ciertos medicamentos psiquiátricos que nos puede ayudar a regular orgánicamente el cerebro. Pero la cuestión es poder entrar con ese dolor en ese tiempo de los 6 meses y buscar ayuda, ¿no? Eso es muy importante. Sí, qué interesante tratar la depresión. ¿Qué tipos de depresión nomás existe? ¿Cuál sería, tú como psicólogo clínico, o algunas psicoterapias, algunas ayudas que puedan tener las personas que atraviesan por esto? Y más que todo, detectarles, ¿no? O sea, cuando hay el exceso de tristeza sería, ¿no? El desconectarse con la realidad. Tiene que ver mucho también con el carácter, estar eufórico, o necesariamente es la excesiva tristeza que puede tener y abandonarse. Ya, por eso es importante hablar de cómo nosotros o cómo se mide clínicamente la depresión, ya que síntomas tenemos. Y claro, es importante que, bueno, hay 2 tipos que podemos hablar. Aquí hay muchos tipos, ¿no? Pero nos faltaría mucho tiempo para hablar de eso. Pero podemos hablar de las exógenas y de las reactivas, ¿ya? ¿Qué tal, Santiago, si hacemos unos 2 programitas el próximo jueves también para hacer la primera parte de la depresión y una segunda parte? Claro, sí, me parece interesante. Ya, vamos entonces. Bueno, entonces las exógenas son aquellas que se dan químicamente, genéticamente en el cerebro. Entonces, por ejemplo, persona nace, tuvo la madre durante el embarazo consumo de sustancias o consumo de medicamentos, lo que hace que baje los niveles de neurotransmisores, en especial lo que usted decía, ¿no? La dopamina, la noradrenalina, la oxitocina. Entonces, la ausencia de esto produce la depresión, pero es orgánico. ¿De acuerdo? No es algo que la persona lo controle psicológicamente, y para eso se usan ya psicofármacos psiquiátricos. Y las segundas son las reactivas. Estas son aquellas que se producen por el contexto en el que está viviendo la persona. Contexto familiar, el contexto social y el contexto en general, ¿no? El donde está desarrollándose. Y aquí es muy importante el contexto social, porque muchas veces, y también si los hombres que nos están viendo, es muy frecuente escuchar, no, es que tú como hombre no debes mostrarte vulnerable, no debes llorar, o cuando los niños se caen, párese, llorar duro y siga adelante. Entonces, seguimos evitando el dolor, seguimos evitando el contacto con esa persona que necesita esta ayuda. Entonces, lo social influye mucho en estas depresiones reactivas. Ahora, para tu pregunta de cómo podemos ver, cómo identificamos a una persona, pues nosotros usamos aquí, les traje para que puedan ver, nosotros usamos no sé si se ve, pero no. Este es un cuestionario psicológico que se llama PHQ-9. Durante estas preguntas, pues hay algunos síntomas que mediante el manual del CIE-10, que es un manual clínico que nosotros usamos para diagnosticar, pues podemos indagar en la persona cómo se está sintiendo. Para que sea clínicamente significativo, tiene que pasar los 15 días de la persona sintiendo lo que vamos a conversar. Por ejemplo, no sé si le damos lectura. La primera es... Este es un cuestionario sobre salud del paciente para detectar la depresión. Sí, a ver. ¿Netamente para depresión o...? Este es netamente para depresión. Sí, hay cuestionarios para ansiedad, para depresión, para cada cosa específica. Entonces,
Es un PHQ, este está hecho desde el cognitivo de Beck, para las personas que tengan como curiosidad de dónde viene, es validado científicamente y por eso lo usamos. Entonces, la primera es como el ver el poco interés o placer en hacer las cosas. Antes me gustaba jugar fútbol, me gustaba pintar, pero ahora por este problema, por cómo me siento, ya no encuentro satisfacción en esas cosas. Entonces, ahí podemos ver que hay un placer, una falta de placer en hacer cosas que antes disfrutaba. El sentirse decaído, deprimido, sin esperanza. Me levanto, duermo 10 horas en la noche, pero me levanto más cansado, me levanto con menos energía. Eso es un claro síntoma de que algo está pasando y que hay que echarle mucho ojo. He tenido dificultades para permanecer dormido, es decir, en la noche intento descansar, pero vienen pensamientos, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿O por qué no hice esto ayer? Casi siempre la mente y el cerebro no le gusta estar en el ahora, en el presente, ¿ya? Y más ahora con la tecnología, con los celulares, con las redes sociales, nuestro cerebro vuela todo el tiempo. Entonces, cuando el cerebro se va muy al pasado, hablamos de una depresión. Y eso nos hace dificultad para concentrarse. Entonces, cuando detectemos que nos dificultamos al concentrarnos, al hacer actividades, no podemos poner atención, también es una señal de alerta. El apetito, justo lo que hablabas, ¿no? Y al finalizar podemos hablar un poco del sueño, del apetito y del ejercicio, que son 3 pilares fundamentales para como el tratamiento de estas personas. Pero claro, el apetito es o la falta de apetito o el apetito en exceso. Como demasiado, porque la única forma de evitar o de sostener este problema. Se puede comer por ansiedad, ¿no? Exacto, por ya no pensar en esto, ¿cómo? ¿Y qué comes? Cosas dulces, azúcares, chocolates. Eso a la larga funciona en el momento, pero tu cuerpo va a seguir pidiendo más, y eso puede producir una enfermedad fisiológica. ¿Ya? Exacto. Entonces vamos también con yo me siento como un fracaso en todas las cosas que hago. ¿Ya? Aquí hablamos mucho del componente cognitivo y son muchas de estas creencias que a veces vienen desde la infancia, desde la crianza, que nos dicen no sirves para nada, no, o cuando terminamos una relación es muy frecuente escuchar nadie más me va a querer en la vida. Entonces lo que se trabaja en los espacios de terapia es el poner en duda esos pensamientos, ¿ya? Pero venimos con esos pensamientos de soy un fracaso total. Entonces ahí vamos, ¿eres un fracaso total o qué cosas te parecen que estás siendo un fracaso y qué cosas has logrado a raíz de este fracaso, entre comillas? ¿Ya? Lo de concentrarse, hablar más lento o más rápido. Muchas veces creo que a todos, incluso a mí me pasa. No, pero mira, hablemos un poquito de eso, porque en realidad no sé si hay personas que en realidad cuando hablamos en público estamos hablando cosas, con tal de salir de eso, ¿no? Sí. Y eso también tiene que ver un poco con los nervios, la ansiedad, y todo eso, ¿no? Porque, bueno, hay otras personas que vuelta ya no pueden articular bien. En todo caso, eso también es una forma de detectar la depresión. Sí. Bueno, como tal, cuando hablamos de nerviosismos, eso decía, como aquí en esos espacios que no estamos acostumbrados a lo público, es normal. Y eso, la tristeza y la ansiedad, o estos son emociones dentro del ser humano. No están bien, no están mal, son simplemente emociones. Cuando hay que echarle ojo, y repito, cuando ya está afectando a nuestras áreas de vida. Ahí ya hay que echarle ojito y que está un problema más grave que el que pensamos. Entonces es normal el hablar así, rápido. Y lo mejor para esos casos es aprender técnicas de relajación, de respiración, que puede funcionar mucho. ¿Sí? Entonces, depende de cada caso también, depende de cada persona, cada caso y cada contexto, pero sí puede ayudar. Y la UNEVE, ¿y por qué este cuestionario se llama PHQ-9? Es porque la UNEVE es una pregunta clave y es pensamientos de que estaría mejor muerto o de lastimarme de alguna manera. Entonces, esta es una pregunta clave porque si la persona marca un 1, un 2 o un 3, hay que indagar. En lo que tiene que basarse, que ser muy sincero porque se puede manipular todo eso, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, no pienso eso y pone otra cosa. Bueno, tan válido es este formulario PHQ-9. Bueno, siempre se le explica a las personas que este cuestionario es para ellas mismas, para evaluar cómo están, en las sesiones, cómo están progresando durante las sesiones. Pero siempre hay personas, depende de los contextos, ¿no? Yo estuve trabajando con personas militares, en un hospital militar, y claro, ahí como para no verse vulnerables o no verse como que tienen un problema. Ahí debe haber una doble... Claro, un doble discurso, ¿no? Porque, claro, por la parte militar no tienen que aparentar fuerza, que son fuertes, pero ya en la práctica también son seres humanos vulnerables a ciertas cosas, ¿no? Claro, y ahí es interesante la estadística. ¿Qué salió? Es interesante esta anécdota, esta estadística, porque, claro, en los cuestionarios que se les hace llenar, marcaban 0, 1, 2, muy bajo, o sea que no tenían nada, que estaban perfectos.
Pero estadísticamente, dentro de los cuarteles, dentro de estas situaciones militares, es donde las personas más se suicidan con el propio armamento que le da a las Fuerzas Armadas. Y se suicidan. No lo hacen público porque obviamente no quieren dar a conocer esta debilidad de la institución militar, pero existe y es muy real. Pues estamos conversando con Santiago Pillajo, psicólogo clínico de la Fundación Vida Nueva. Volvemos en la segunda parte de